Hola a todos y bienvenidos al episodio 211 de Salud Financiera, un podcast que de lunes a viernes intenta traerte las carteras de personas con que como tú y como yo intentan invertir y aprender a mejorar su relación con las finanzas. Soy Luis Ángel Hernández, encantado de estar una vez más aquí con vosotros. ¿Y qué vamos a ver en el episodio de hoy? Pues os traigo el caso número 25 de las finanzas de tu vecino. Ya sabéis, esa sección donde las personas nos envían su planificación patrimonial y podemos tomar ejemplo o también añadir nuestra opinión. Es un caso muy interesante, muy distinto a todo lo que hemos visto en secciones anteriores de este podcast y que quizás sea de los que más reflexión os haga traer y sobre todo poneros en los zapatos de este vecino, qué haríais en su caso y cómo gestionaríais ese patrimonio que tiene y un poco cómo prepararíais el resto de sus años y esa distribución patrimonial. Os recuerdo las vías de contacto, sobre todo el mail preguntas.saludfinanciera@gmail.com, pero también podéis enviar vuestras dudas al 614-239-639 en formato de WhatsApp. Vamos allá con el caso de hoy. Es un caso, ya os digo, bastante interesante y me ha llevado bastante tiempo prepararlo, así que espero que os guste y sobre todo que dejéis vuestra opinión acerca del mismo. Os cuento un poco acerca de este vecino que tenemos hoy. Tenemos una persona de 48 años, ha sido trabajador autónomo durante 20 años, pero ahora tiene una pensión por incapacidad y ha decidido dejar de trabajar. Esta pensión de incapacidad no cubre los gastos totales de este vecino. En cuanto a conocimientos financieros, lleva 6 años leyendo sobre inversiones y aunque no se siente identificado con ningún estilo en particular, sí le gusta la filosofía de inversión a largo plazo. Cuenta con un piso pagado, un local alquilado que le genera unas rentas, tiene 2 hijos, uno que está empezando la universidad y otro que está acabando el bachillerato. En cuanto a patrimonio total, tiene 770.000 euros ahorrados, 500 de los cuales están en plazos fijos y cuentas remuneradas, y 270.000 en fondos de inversión. El patrimonio que tiene en fondos de inversión lo divide entre dos tipos de productos. Los de gestión indexada, que tiene 120.000 euros, que se divide el MSCI World un 65%, estos fondos indexados, el MSCI Emerging Markets un 5% y un fondo de renta fija global del 30%. Luego tiene 30.000 euros adicionales en fondos monetarios. Recordad que ya tenía 500.000 en plazos fijos y cuentas remuneradas. Luego tiene el ETC de oro 20.000 euros y vamos a la parte de gestión activa donde tiene 100.000 euros divididos en los siguientes 5 fondos con los distintos porcentajes. En el Dunas Valor Prudente, 20%, en el AXA Eurocredit Total Return, un 20%, en el Guinness Global Income, un 20%, en el BL Global 50, un 20%, en el Grupama Alpha Fixed Income, un 10%, y en el JP Morgan Select Equity, otro 10%. Las dudas que nos trae este vecino dice: me gustaría quizás invertir más en indexados, pero después de 4 años con MyInvestor no me siento muy cómodo con su plataforma. A veces pienso en abrir cuenta en Ironía, pero me pasa igual. No les veo modelos de negocio muy escalables como para mantener las condiciones en el largo plazo. Por otro lado, no me siento cómodo con la inversión inmobiliaria. Conozco mucha gente que ha salido trasquilada por impagos. Y un poco lo que nos pregunta es cómo podría ser, cómo con este patrimonio, cómo podría organizar su patrimonio para cubrir los gastos y sus futuros gastos que tiene, atendiendo a que con la pensión y con el local alquilado no logra cubrir la totalidad de sus gastos actuales y futuros y bueno, por la situación que tiene, prevé no trabajar más en un futuro y vivir un poco de las rentas de este patrimonio o de los ingresos que pueda generar con él. Entonces, aquí lo primero, y os lo estoy mostrando en pantalla, y es un episodio donde os animo a consultar las notas adicionales porque os voy a dejar 2 recursos bastante interesantes, una guía de Vanguard acerca de este tema y otra guía muy actualizada de Morningstar acerca de 7 estrategias para maximizar el patrimonio en nuestra jubilación, sobre todo las estrategias de retiro. Aquí hay un término interesante que tenemos que conocer, que es el Safe Withdrawal Rate, o la tasa de retiro segura en castellano. Entonces, ¿a qué nos referimos? Es cuánto porcentaje de nuestro patrimonio podemos retirar para maximizar el tiempo que ese patrimonio nos dure. Muchas veces dice, Luis, pero esto es la famosa regla del 4%. Sí, pero no es solo la regla del 4%. La regla del 4% es una simplificación
que se ha popularizado, pero hay muchísimas más estrategias y depende de varios factores esa tasa segura de retiro. Y como podéis ver, depende mucho de los cómo vayan a ser esos gastos y pues de la flexibilidad que tengas en cuanto a los activos que quieres invertir, la cartera, los gastos a corto plazo, pues depende de una serie de factores la tasa de retiro segura y variará según tus características. Aquí hay una tabla muy ejemplificativa que según las estimaciones que hace Morningstar hoy y nos hace un cuadrante, una matriz, donde nos dice cuánto peso le quieres dar a renta variable en tu cartera, cuántos años de horizonte temporal te gustaría que tu patrimonio durase y cuál sería la tasa de retiro segura. Y lo que nos quiero un poco hacernos la idea es, mientras mayor sea el peso de renta variable que tengamos y menor sea el plazo temporal, mayor es la tasa de retiro que podemos tener. Es decir, por ejemplo, no, aquí en este caso, mientras menos, pues, perdón, pero mientras menos en el caso, por ejemplo, si queremos retirar nuestro patrimonio en 10 años y tenemos un 10% de renta variable, la tasa de retiro segura es del 9,7%. Mientras que si tenemos 100% renta variable y la estrategia es de retirar en 10 años, la tasa de retiro segura sería del 8,1. Por ejemplo, si nuestro horizonte temporal, uno habitual, es 30 años, imaginaros, y tenemos 100% en renta variable, pues la tasa de retiro segura sería de un 3,1. Y la tasa de retiro segura, por ejemplo, en 40 años, si queremos que nos dure patrimonio 40 años, sería del 2,7. Y va variando según el espectro. No hay una regla como tal, hay según los pesos y según el horizonte temporal, hay horizontes temporales donde te conviene más tener 100% renta variable o te conviene más tener más renta fija, pero bueno, las tasas van variando y os animo a consultar esta tabla. Entonces, lo que tenemos que tener claro es, vale, hay una tasa a la que podemos más o menos con un 90% de probabilidad de éxito ir retirando de nuestro patrimonio para cubrir esos gastos, pero sin el riesgo de quedarnos sin ese patrimonio. Entonces, aquí para todos los efectos, yo le decía a este vecino, estamos ante una situación como si se hubiese jubilado anticipadamente con una pensión inferior a los gastos actuales y previstos, que esta situación le puede pasar a muchísimos españoles, y no solo españoles, sino del resto del mundo. Oye, te jubilas, por ejemplo, en Latinoamérica, retiro de mi AFP la jubilación y tengo mucho menos que los gastos que puedo tener, y ahí viene la otra pata, lo que se llama los otros pilares acerca de la jubilación, y este vecino ha hecho los deberes bien al tener más o menos su pilar cubierto. Como la pensión es inferior, necesitamos complementar con dinero de ahorros para sufragar esos gastos. Aquí se nos plantea una disyuntiva. Si cada mes necesitamos de ese extra, podemos tener el dinero en liquidez. A favor, tendríamos seguridad en tener el dinero disponible al momento y sin exposición a la volatilidad. En contra, nos afectaría la inflación y al ir retirando dinero con una esperanza de vida tan grande todavía por delante, eventualmente nos iríamos quedando sin el mismo. Si invirtiésemos en la otra alternativa todo el patrimonio, a favor, nuestro patrimonio iría creciendo y por tanto el volumen de gastos podría cubrirse más tiempo o con más cantidad, y en contra estaríamos sometidos a la volatilidad y nuestro patrimonio fluctuaría, lo que nos puede generar una inseguridad en una situación financiera futura. Yo lo que le proponía era una solución intermedia, que sería dividir el patrimonio en 3 bolsas. Al primero le llamaría colchón de emergencia. Y el colchón de emergencia, aquí tendría un año de gastos extras en cuenta, si puede ser o no una cuenta remunerada, mejor. 1 o 2 años, aquí podemos ser flexibles. Es decir, ¿cuánto sería todos los gastos que tiene ahora mismo previstos? Incluso podemos aumentar esos gastos, calcular los gastos que no cubren la pensión ni el alquiler del local y multiplicarlos por un 50% más. Porque aquí siempre no necesitamos ser tan conservadores porque estamos hablando de largo plazo y los gastos generalmente tienden a aumentar. Tiene hijos, tendrá ilusiones de regalarle cosas, de sufragar quizás un máster, un Erasmus, pues evidentemente los gastos. Entonces, que le aumente un 50% los gastos que ha tenido durante un año y eso tener el dinero en una cuenta remunerada de la que pueda disponer, en la que tenga su día a día. Allí se hace esa hucha de 1 o 2 años de gastos en esa hucha a cuenta remunerada, un poco o protegiéndose de la inflación o al menos intentarlo. Luego, crearía otra bolsa donde pondría 4 o 5 años de gastos extras. Vamos a pensar 5.
cogería la cantidad que puse en esa primera hucha y la multiplicaría por 5, ¿vale? Que sería la cantidad que vamos a proteger el capital. Esto lo invertiría pues en una cartera vamos, casi cero riesgo, fondos monetarios, fondos de renta fija de corto plazo, duraciones bajas, letras del tesoro, tanto españolas como productos del tesoro norteamericano, algo que tenga una muy baja volatilidad para que si hay un gasto súper extra muy grande podamos poder disponerlo sin vernos ante el escenario de que baje muchísimo ese patrimonio, ¿vale? Y el resto del capital lo invertiría en una cartera de activos descorrelacionados con una volatilidad controlada y activos de calidad. El objetivo de las dos primeras bolsas es proteger nuestra cartera de la inflación, mientras que el tercero es la clave para garantizarnos que nuestro patrimonio crezca al ritmo suficiente para que los retiros no nos descapitalicen muy rápido. Lo que, bueno, le mostraba la siguiente, la tabla esta que tenemos aquí en este estudio de Morningstar, que podéis ver de cuánto podemos retirar. Aquí, por ejemplo, un escenario de según la tasa de éxito que queremos asumir y a 30 años cuál sería un poco la tasa de retiro segura que podríamos implementar. Pero bueno, lo que nos muestra las tablas es que mientras más renta variable tengamos para un horizonte temporal largo, pues generalmente vamos a poder tener una tasa de retiro segura bastante estable. Ahora, ¿esta es la distribución de 3 bolsas la que tiene el usuario? Para nada. El usuario lo que ha hecho ahora es dividir mentalmente, no como él lo tiene dividido y como me lo comentó, sino que yo separar. Es decir, vale, ¿cuánto tiene invertido en activos con cero riesgo, disponibilidad inmediata y expectativa de rentabilidad muy baja y que cubra la inflación? Pues bueno, tiene los 500.000 que tiene en cuentas remuneradas, plazos fijos y demás, pero además tenía 30.000 euros en ese fondo monetario. Es decir, el 69% del patrimonio está invertido en activos con casi nada de riesgo y disponibilidad inmediata. A día de hoy, que no, si estamos hablando de plazos temporales de 30 años, yo no sé cuánto van a ser las tasas de los depósitos y del activo libre de riesgo, pero la expectativa de rentabilidad a día de hoy es un 2-3%. Cubrimos algo la inflación, que al menos la que comentan, la que publicada en España, y nos aportaría de estar remunerados en su totalidad, vamos a hacernos idea que estuviera remunerado en su totalidad, unos 10.000 o 15.000 euros al año extra. Aquí un punto interesante es que nosotros no sabemos tampoco, y para este caso sería fundamental conocerlo, cuántos gastos se quedan sin cubrir. No es lo mismo decir, oye, pues mira, se me quedan 500 euros más o menos que tengo que tirar de mis ahorros porque no me llegan, que esto serían unos 6.000 euros al año, o pensar, no, pues me tengo que gastar 2.000 euros por mes porque no me cubren ni la pensión ni lo que tengo del local alquilado. Aquí estaríamos hablando ya de 24.000 euros al año. Entonces, a día de hoy, con lo que él tiene en esa pata, pues si todo estuviera remunerado, que no creo que todo esté remunerado, podría sacarle unos 10.000 o 15.000 euros a todos esos depósitos, cuentas remuneradas, etc. Ahora, la segunda hucha era activos con bajo riesgo y poca volatilidad. Aquí voy a meter el fondo indexado de renta fija que tiene, voy a meter el Grupama Alpha Fixed Income y el Dunas Valor Prudente. Estamos hablando de lo que él ya tiene contratado. Lo voy a mostrar aquí para que lo veáis. Esta es la cartera que tiene contratada. Aquí tiene un 9% de la cartera. Y luego tiene un 22% en activos de mayor riesgo. Según aquí, ¿qué tendríamos aquí? Pues bueno, el fondo indexado del MSCI World, tendríamos también el Guinness Global Equity, tendríamos el ETC de oro, tendríamos el AXA W Euro Credit Total Return, que yo no lo considero en la parte de activos con bajo riesgo y poca volatilidad. Tendríamos, por ejemplo, el JPM Global Select Equity, el MSCI Emerging Market. Aquí teníamos un 22%. Ahora, en la configuración, yo diría que según el nivel que sean los gastos, quizás lo más óptimo de la configuración anterior no debería ser 69,922, sino, desde el punto de vista que yo se la configuraba, sería un 10-20-70. Es decir, el 10% de su patrimonio a cuentas remuneradas y liquidez. Cuentas remuneradas, depósitos, todo eso que os comenté antes. Aquí estaríamos hablando de cerca de 60.000 euros. Irían ahí, ¿vale? Recordar para gastos, cualquier gasto imprevisto, los gastos que él tenga en el año, pero no sé cuánto es que no cubre su patrimonio. Luego, un 20%
iría a activos con bajo riesgo y poca volatilidad. Aquí estaríamos hablando de cerca de entre 110.000 y 120.000 euros. Y el resto iría a una cartera donde vamos a tener un poco más de exposición a activos que puedan ser un poco más rentables, pero sobre todo lo que vamos a crear es una cartera descorrelacionada tratando de evitar que ante fuertes caídas del mercado que pueden ocurrir en cualquier momento, no sufra tanto es el patrimonio total de la cartera. Evidentemente la volatilidad, si asumimos más riesgo, no se va a poder limitar en su totalidad, pero sí suavizar esas caídas, y para eso es fundamental activos con baja beta, activos descorrelacionados y activos que puedan funcionar ante escenarios distintos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos ir haciendo esa valoración de la cartera? Y de las preguntas que nos estaba haciendo. Por ejemplo, primero nos decía, oye, que no estoy muy contento con MyInvestor. Y yo le decía, bueno, mira, si te quieres salir de MyInvestor, para la cartera indexada que tiene creada por su cuenta, recordad que tiene el MSCI World, el Vanguard Global Aggregate Bond y tiene también el Fidelity MSCI Emerging Markets. Pues bueno, te puedes pasar con esa configuración, pasándote a una cartera 6-7, tanto de Indexa como Finicens, la tendrías solucionada. Eso no es mucho problema. También en MyInvestor tenía el Fondo Monetario y el ETC de oro. También encontraría alternativas para contratarlos en otras entidades al mismo coste. Entonces, no, esa parte no me preocupa de si lo quiere mover a otro lado. Ahora, vamos a ver un poco el análisis inicial de su cartera en global. Entonces, del análisis de su cartera en global, si no la quisiera tocar para nada, a mí, por ejemplo, tener toda la parte de Guinness más JP Morgan Global Select Equity, teniendo ya el BL Global y el MSCI World, me parece un poco redundante. Creo que se podría robustecer esa cartera sin tener esos 4 activos que tienen exposición a unas compañías similares. Y esto lo vamos a ver aquí, mirar cómo buena parte de los productos tienen repetido las principales posiciones, tienen esa exposición porque son compañías de calidad, pero bueno, ya si estamos expuestos, por una parte yo no estaría buscando la exposición y mirar cómo Guinness, el BL Global y el JP Morgan y el MSCI World tienen bastante exposición a posiciones similares. Creo que ese capital podríamos aportarlo a fondos que aporten algo de descorrelación, como por ejemplo quizás algo de small caps, algo de segmentos de valoración de fondos, por ejemplo, de renta variable global más con corte value, como el DWS Invest Croxy Sector o el Croxy World o el Neuberger Berman Global Sustainable Value o el T. Rowe Price Global Value. Cualquiera de esos pues son fondos que pueden aportarnos algo distinto a la cartera, o ya si quieres añadir un poco más de riesgo, nos podemos ir a small caps globales, como por ejemplo con el Kempen Global Small Caps, incluso con el indexado de Vanguard Small Caps, el Columbia Threadneedle, cualquiera de esos, el Bailey Gifford Worldwide Discovery, cualquiera de esos podría ser interesante para añadir a esa cartera. Para un poco el peso que le tenemos en el JP Morgan, que tampoco es tanto, es un 4%, pues podríamos moverlo a ese otro lado. Siguiente punto que nos comentaba, inversión inmobiliaria. Yo en su caso no lo veo. Es verdad que tiene un patrimonio alto, pero yo me voy a su caso con una pensión de incapacidad, no tiene ahora otros ingresos que no cubren sus gastos, me parece que se va a tener que descapitalizar mucho y no es que le va a poder dar para comprar 3, 4 inmuebles y minimizar el riesgo que tiene la inversión inmobiliaria. No, me da la sensación de que si se va y pide financiación, las condiciones serían o aportando una gran cantidad de capital y luego, a día de hoy, para un horizonte de 40 años, yo, la inversión inmobiliaria, es verdad que es la favorita, siempre te puede proteger, pero este usuario lo que necesita son rentas y si de pronto el generador de rentas deja de pagar o lo que sea, pues se vería en un problema porque tiene que cubrir sus gastos. Quizás es porque puedo estar sesgado y quizás no, como no estoy tan en el día a día de la inversión inmobiliaria, pero me da que los números no le saldrían tan rentables como si creándose una cartera de inversión. Pero aquí viene la segunda pata, que es, vale, ¿y cómo hacemos los retiros? ¿Cómo? Porque él todos los meses va a necesitar retiros. Y yo un poco le estuve dando vueltas a esta situación y quizás me puse en un escenario y le propuse lo siguiente.
Los gastos yo los iría financiando de la primera hucha. Una vez que se agote esa hucha por completo, esos 60.000 euros que tenemos ahí, que es verdad que si lo tenemos en cuentas remuneradas a día de hoy, pues vamos a, por ejemplo, 60.000. Al año siguiente podríamos tener 61.200 según lo que vayamos invirtiendo y así, y lo que vayamos quitando. Pero bueno, esa primera hucha sería la que iría consumiendo. Cuando se agote en su totalidad esa hucha, vendería participaciones de la segunda hasta volver a rellenar esa cantidad. ¿Vale? Vamos a pensar. Yo tengo 60.000 euros. Imaginar que esta persona se gasta 10.000 euros adicionales por año. Tardaría 6 años en consumirse esa primera hucha, apartando que, bueno, que puede haber cuentas remuneradas y demás. En esos 6 años, o esos 5 o 6 años, vamos a ser un poco más conservadores. La segunda hucha, que tenía un poco de renta fija y tenía 120.000 euros remunerados al 4, 4, 4, 5, depende si le quiere añadir más riesgo a esa cartera de renta fija, pues bueno, vamos a tener un escenario donde durante 5 años esa cartera va habiendo rentado. Y entonces cuando tengamos, imaginar, podemos sacar la calculadora, pero si 100.000 son 5.000 euros al año, 120.000, pues bueno, nos vamos cerca de esa cifra, pues tendríamos un capital de unos 6.000, 7.000 euros adicionales por año, que si os dais cuenta, 6 años después podríamos tener ya casi 2 o 3 años más cubiertos de gasto. Entonces retiraríamos esa cantidad y la pasamos a la hucha 1. Como decir, retiramos las ganancias de esa parte, la vendemos y la pasamos a la hucha 1, a esa cuenta remunerada. Mientras tanto, la 3 no lo tocamos, ¿vale? La 3 no lo tocamos porque es nuestra fuente de capitalización, vamos, compuesta, y ahí es donde vamos a apostar. Entonces, todo el rato vamos tocando esa cantidad hasta que las huchas se vayan mermando, evidentemente, y evitando tocar esa cartera 3, que es la que nos puede generar bastante rentabilidad y donde más exposición a riesgo estamos teniendo. Entonces, ¿cuál es un poco carteras alternativas que le propuse, añadiéndole pinceladas de cositas que podría tener para no tocarle tanto lo que tiene, porque no me parece una mala cartera ni nada por el estilo? Pues aquí os la muestro primero. Esta es una de las carteras que le comentaba y aquí vamos a verlo. Sería añadir, vamos aquí, lo voy a mostrar, ¿vale? Seguiríamos teniendo el MSCI World, el fondo de renta fija, el fondo monetario, y aquí que añadiríamos, para no hacerlo muy largo, tres fondos adicionales en sustitución de Guinness y en sustitución del JP Morgan Select. Tendríamos exposición al Brandes Small Cap Value, exposición a renta variable de pequeñas compañías con sesgo value. Tendríamos exposición a emergentes, pero a un tipo de compañías de más, vamos a llamarle, no tan arriesgadas, el Robeco Emerging Conservative Equity, y añadiríamos el Trojan, este fondo, esta gestora bastante conocida que tenemos, Detroit Asset Management, el fondo Trojan, en la clase O, en ese punto. ¿Cómo nos quedaría la cartera? Esta primera propuesta de cartera, pues aquí vamos a ver, aquí lo veríamos. Una cartera bastante descorrelacionada. Si veis, ninguna de los activos tiene correlaciones. Bueno, aquí el 10 y el 3 tienen correlación de 0,90. Sí, el fondo de Grupama y el fondo monetario de Grupama. Los dos fondos, estos son los que más correlacionados están. Volatilidad a 5 años inferior a 8. Recordad que esta es cómo nos quedaría casi la pata 2 y la pata 3 mezclada. Quizás las podríamos separar. Alfa de 4,21, beta 0,91. Tracking error muy bajo, es decir, casi estaríamos con un comportamiento similar a los índices y buscando esa rentabilidad. Mejor periodo a 5 años, 7,11% de rentabilidad, mayor caída a un año vista del 7% entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022. Aquí nos quedaría una cartera, aquí lo vemos, una cartera 42 renta variable, 36 renta fija, 11% efectivo, y bueno, en la parte del oro pesaría cerca de un 6% por países. Estados Unidos un 62%, Europa un 18% y Asia, aquí tendríamos la exposición a Asia sería un 14,74%. En total en Estados Unidos tendríamos exposición del 66%. Por sectores, 23% sectores defensivos, 46% sensible al ciclo y un 30% cíclico. Mucha exposición a grandes compañías, pero más
diversificado, PER de la cartera de 17 veces. Bueno, principales posiciones, Apple, Nvidia, Microsoft, para la posición en oro, Amazon, Alphabet. Vale. Esto era una de las variantes. Otra de las variantes, que era, no añadía el fondo de Robeco y en cambio le añadía el Capital Group New World. Cambios mínimos. Ya es para gusto los colores y ir ahí añadiendo todo igual. Y quizás la parte que me faltó fue simular solo la cartera de fondos más expuestos, fondos mixtos y fondos de renta variable, quitar la parte de la hucha 2, pero quedaría una cartera muy, muy interesante con fondos bastante descorrelacionados. Aquí lo vais a ver. Fondos bastante descorrelacionados. Quizás en esta cartera sí aparece el Capital Group New World, tiene un poco más de correlación con otros, como por ejemplo con el Brandes Small Cap Value o con otros productos, pero bueno, sigue siendo una cartera bastante descorrelacionada. Y aquí, pues bueno, similares métricas estaríamos encontrando en cualquiera de los dos casos. Aumentaríamos un poquito más la volatilidad a 5 años vista, pero bueno, las métricas de cartera bastante bien. Entonces, esto es un poco la propuesta que le hacía a este vecino. Yo digo, es un caso muy interesante porque nos estamos encontrando un caso donde por primera vez no vamos a tener aportaciones periódicas, porque incluso lo que tenemos es un caso donde una persona que ya no tiene más capacidad de que sus gastos superen, sean inferiores a los ingresos que va generando y tiene que consumir su patrimonio, pero lo quiere consumir de una forma tranquila, segura y ir creando también vivir de ese patrimonio. Entonces, aquí la propuesta era para que su patrimonio esté optimizado en la mayor cantidad de años. Evidentemente, si nos volvemos locos y nos gastamos 50.000 euros en un año, pues evidentemente por muy bonita que esté la cartera, no nos va a aguantar los 30, 35, 40 años que ojalá tenga este vecino por delante, pero es importante entenderlo y por eso una de las cosas, más allá de presentarle una cartera alternativa, que ya os digo, que la del usuario me parecía bastante interesante ya como estaba estructurada, lo que sí no me parecía interesante eran los pesos que tenía. Es decir, la cartera como la tenía configurada, para mi gusto creo que se iba a consumir muchísimo más rápido que poniéndolo de otra forma y sin poner en riesgo sus gastos. Creo que las opciones que le he propuesto son interesantes, pero abierto a escuchar otro tipo de planificaciones, pero es fundamental para este usuario entender la tasa de retiro segura. Y esa tasa de retiro segura no son tablas de la ley. Incluso Morningstar, en el reporte que os voy a pasar, que es el actualizado para este año, va calculándola cada 6 meses cómo van cambiando según los retornos esperados de los activos. Evidentemente, si la bolsa está muy cara y la rentabilidad esperada de los próximos 10, 20 años de la clase de activos baja, pues las tasas de retiro pues también sufren una merma. Las tasas de retiro seguras sufren una merma porque evidentemente si la rentabilidad no es tan buena, pues no vamos a tener tanto capital disponible para quedarnos, para poder ir sacando poco a poco. Es un tema interesantísimo, de los más que se puede estudiar dentro de la planificación financiera, y os invito a leer esos documentos que os dejaré en la descripción y también a aportar vuestra opinión. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.